Marta Zamarripa, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en Capital 21. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo llevas el confinamiento? Uy, ahí lo llevamos. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Pues con mucho gusto de saludarte en varios temas, Marta Zamarripa. El día de hoy vamos a comenzar, si estás de acuerdo, con el lamentable asesinato del juez ocurrido en el estado de Colima. Aquí pues se abre una puerta a la Procuración de Justicia, el Poder Judicial, cuya función es primordial para el Estado de Derecho, para garantizar a todos los ciudadanos la seguridad, la justicia, se ve vulnerado con este vil asesinato. Corren gran riesgo los jueces en nuestro país. Sí, fíjate, y lo que mencionas, Juan, me lleva a hacernos una pregunta. ¿Cómo es posible que un juez como el juez Villegas Ortiz, Uriel Villegas Ortiz, que llevaba tantos casos, tantos juicios que eran realmente muy peligrosos porque se referían a organizaciones criminales, a cárteles de la droga, ¿por qué no tenía protección? Hay dos versiones en torno a esto. Una que dice que el propio juez dijo que no necesitaba esa protección. Se entiende que algunos jueces, cuando tienen esta protección, se les da un auto blindado y 2 escoltas, pero él no tenía nada. La otra versión señala que no tenía protección porque el Consejo de la Judicatura consideró que no era necesario otorgársela. Entonces, esa parte llama la atención porque él estaba absolutamente desprotegido. Y esto lo prueba la narración de los hechos, en donde, haciéndose pasar por compradores de una camioneta, los presuntos sicarios llegan a su domicilio y lo asesinan, se dice que por lo menos por 20 tiros, ¿no? A él y a su esposa, como ya mencionabas, Verónica Barajas. Entonces, aquí hay que ver que pues un juez sí necesita protección. Él tenía una trayectoria limpia, como lo mencionó la secretaria de Gobernación, era un juez que estaba haciendo bien su trabajo, y esto lastima no solamente al Poder Judicial, lastima a todos los mexicanos. Me llama la atención una columna de Raúl Rodríguez que fue publicada en el periódico El Universal, en donde hace alusión a 2 de los casos que llevaba el juez Villegas Ortiz. Los 2 eran de hijos de 2 líderes de cárteles. En el caso primero del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera, conocido como el Menchito, hijo del Mencho, que había pasado por una serie de juicios y curiosamente siempre resultaba absuelto, hasta que llegó el caso a manos del juez Villegas Ortiz. Entonces no resultó absuelto, sino que fue extraditado hacia los Estados Unidos. Y luego, el otro caso de otro hijo de otro líder, en este caso del cártel de Sinaloa, y pues es el caso de el Mayito Gordo, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Él intenta en una serie de momentos el poder conseguir un amparo, pero el último lo tuvo en sus manos este juez Villegas Ortiz, y él le niega ese amparo, y por lo tanto este hijo de también miembro del cártel de Sinaloa es extraditado a los Estados Unidos. Estamos hablando entonces de casos muy peligrosos donde están implicadas estas organizaciones criminales, así que la pregunta que nos haríamos es ¿por qué el juez carecía de protección? ¿Por qué carecía de protección y cuál es el nivel de corrupción que existe en el Poder Judicial en México, Marta, también? Sí, y fíjate el contraste, cuando te encuentras a un juez decente, cuando te encuentras a un juez honesto, resulta que no está protegido. Leímos que se mencionó que el Poder Judicial iba a solicitar que se revisara la protección de los jueces. Entonces, así como vemos a muchos jueces corruptos, bueno, también encontramos a jueces que son decentes y que están en el ánimo de lo que ha sido la pieza medular de este gobierno, que es justamente el combate a la corrupción, que es muy difícil y cuesta vidas también de gente que está haciendo de manera correcta y honesta su trabajo. Marta Zamarripa, lamentable asesinato y estaremos muy pendientes de las investigaciones. Otro tema de la agenda nacional que nos reúne el día de hoy, pues es el de las empresas que generan energía en México
y que, a decir del presidente de la República, se han coludido con algunos periódicos internacionales, entre ellos precisamente el periódico El País, para desprestigiar las medidas y las políticas del gobierno actual. Esto pues en una revancha a que se está poniendo orden en la soberanía energética en México. Fíjate qué curioso, hay tantos ataques no solamente dentro del país, sino del exterior, porque México está defendiendo sus recursos energéticos. Ha pasado en el caso del petróleo y está sucediendo en el caso de la electricidad. ¿Por qué el periódico español El País se ocupa tanto de México? ¿Por qué nos dedica planas y planas y planas de todos los asuntos negativos y que en muchos casos se tergiversan, se distorsionan, se magnifican, pero no se ocupan de la misma manera y con ese detalle de los sucesos que ocurren en España? Entonces, a mí me llama mucho la atención esta vinculación entre una de las dos empresas favoritas del expresidente Felipe Calderón, Iberdrola y Repsol. Aquí parece haber una alianza entre Iberdrola y el periódico El País. ¿Por qué? Bueno, porque se está revisando cómo están esos contratos que se hicieron, que se firmaron entre México e Iberdrola en regímenes anteriores, ¿no? Estamos hablando de los sexenios de Felipe Calderón y en el caso de Enrique Peña Nieto con la empresa también española OHL. Pero volviendo a Iberdrola, resulta que ellos tienen 20 plantas de energía eléctrica que conforman casi la mitad del mercado eléctrico en México. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que estén casi dominando toda la electricidad de nuestro país? El problema es que cuando lo hacen privados, ellos van pues por el interés de una empresa, que es el de lucro. Y un gobierno lo que debería siempre de buscar, y lo hizo en el pasado el gobierno mexicano y lo está tratando de retomar el actual gobierno, es que sea un servicio a todos los mexicanos, no que sea solamente un negocio como es en el caso de Iberdrola. Entonces, dices, qué extraño que El País no dijera nada del caso de corrupción del rey emérito de España, Juan Carlos I, acusado de presuntos sobornos. Y que bueno, y ahí entra también el expresidente Calderón, que fue precisamente empleado de Iberdrola después de haber sido presidente de la República, igual su secretaria de Energía, y vaya que le ha llovido al expresidente Calderón el día de hoy. Hay 5 pruebas presentadas por la Asociación Desarma México, encabezada por el abogado Javier Schute, en el que se muestra, Marta Samarripa, las comunicaciones para coordinar el trasiego de armas de Rápido y Furioso con funcionarios del gobierno de Calderón. De este tema seguiremos hablando porque se nos acaba el tiempo. De hecho, mañana va a estar con nosotros Javier Schute, el abogado que presentó estas pruebas. Muchísimas gracias, Marta Samarripa. Gracias a ti. Buenas noches.